Dígame una cosa, y en el caso de del puerto propiamente que iba a decir, el puerto, ya, ¿qué ha ocurrido ahí? Bueno, en este caso se entregó la licencia ambiental. Claro, son dos escenarios distintos. La vía con un registro merecía otro permiso, pero en el caso del puerto y del canal no se estudió bien. En el canal es dragado, ¿no? En el canal hay el dragado. Ya. El canal es donde acceden los barcos. En esas áreas la información del proyecto no fue la definitiva, sino que se autorizó con una información básica, referencial. Y bueno, y esto ya por deducción se entiende que los tiempos eran cortos y querían avanzar en la ejecución, pero ahí es donde hay esos errores, donde se toparon estos errores. Normalmente se debería dar la licencia con el proyecto definitivo. Claro, ¿no? es que usted autoriza lo que usted presenta. Claro. Usted me presenta una información básica de un proyecto y yo le autorizo esto. Si esto cambia, esto también sucedió y esto está sucediendo, de hecho. Presentaron un proyecto, ese proyecto se autorizó y se han realizado ciertas modificaciones al proyecto, claro, porque era un proyecto referencial. Iban a haber modificaciones al no tener un proyecto definitivo. Entonces, como hubieron modificaciones de actividades, esas nuevas modificaciones, una modificación para que los oyentes puedan entender un poco más fácil este tema tan técnico, es que la empresa declaró en un inicio, para la obtención de la licencia, una dirección del canal. Por aquí va a pasar el canal. Y en la modificación cambian la dirección del canal en ciertas partes. Esa modificación, aunque el área evaluada sea considerable, el monitoreo en los puntos del cambio no se dan. Por lo tanto, no es lo mismo lo que sucede en una área evaluada, estudiada, monitoreada e impuesta una medida a que cambie acá. Puede cambiar muchas cosas. Desde lo social, por ejemplo, la población. Ahí hay áreas turísticas, actividades turísticas donde se va a realizar en el canal, o en lo ambiental hay una zona de anidación o de especies considerables, por ejemplo los delfines. Hay que estudiarla y hay que proponerla cómo se la va a manejar, no es prohibir. Nosotros creo que no estamos en un punto extremo de venir a decir no se tienen que hacer los proyectos. Pero el interés suyo es un interés sano, digamos, no hay alguna otra cosa atrás. Somos dos ciudadanos. Porque de pronto usted aparece y presenta la acción de protección y alguien podría decir que hay algunos otros afanes. Desde cuando iniciamos la entrevista le comentaba que con Javier, que él se dedica bastante a la parte constitucional, derechos humanos, derecho político, él maneja el tema de los derechos y más tal. Derechos humanos, ¿no? Sí, derecho constitucional también, que está relacionado. Y en mi caso yo, toda mi trayectoria, que es pequeña, obviamente me he dedicado bastante a lo ambiental. Al tema ambiental. Sí, de hecho trabajo en ciertas universidades dando apoyo. Entonces mi gestión en esta área y mis estudios, mis especializaciones, por ejemplo, han sido en esas. En la parte laboral y en la parte técnica, yo he trabajado en esto. ¿Usted se ha especializado en esto? Sí, de hecho también trabajé un tiempo en el Ministerio del Ambiente. Ya. Sí, digamos, yo en esto no es la primera vez. Este tema lo hemos asumido porque con Javier siempre comentábamos o siempre hemos discutido el tema de los derechos de la naturaleza a nivel constitucional en nuestra área, en nuestra rama, en el derecho. Nos llama mucho la atención ser el único país que elevó de categoría de protección y modificó todo el sistema jurídico. Esto no es un tema de ambientalistas. Esto es un tema incluso cuando yo discuto en el espacio académico o donde yo he podido publicar, reconocer derechos a la naturaleza no fue tan solo un enfoque político que se le dio o ideológico, sino que también viene a modificar los esquemas académicos. ¿En qué sentido? En el sentido de que tradicionalmente en la carrera nos han enseñado que los derechos solo corresponden a las personas. Claro. Y desde ese enfoque se estudia todo el derecho, todas las ramas del derecho. Todos los sujetos del derecho están enfocados con esa finalidad, pensando en la persona y para la persona. Al modificar e incluir un nuevo sujeto, un nuevo sujeto de derecho, se tiene que modificar todo y se tiene que teñir todo el ordenamiento jurídico de verde. Entonces,
el que estudia Derecho Constitucional, Penal, Civil, etcétera, 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 debe tener una formación ambiental. Una base ambiental. Porque es obligatorio desde el enfoque constitucional. Vladimir, ¿y la aspiración de ustedes es que se corrijan estos problemas? Sí, o que se pare el proyecto. Bueno, a ver, para poder corregir es necesario la suspensión de las actividades y tienen que levantar la información adecuada como tiene que ser. No estamos en contra del proyecto, eso tiene que quedar claro. El proyecto, si se tiene que dar, que se dé, pero cumpliendo las normas, como los demás proyectos. Creo que los demás proyectos que han sacado sus permisos ambientales y tienen una licencia, un plan de manejo, y tienen sus auditorías y tienen toda la responsabilidad ambiental frente a las obligaciones, que tenga lo mismo, nada más. No se pide más. Que se haga bien. ¿Ya se presentó la acción de protección? Se presentó ayer. Entendería que la próxima semana nos están notificando para la audiencia. Y bueno, tendremos que ver qué dice el Ministerio del Ambiente, la principalmente. ¿De dónde es usted, Vladimir? Buena pregunta, porque creo que usted es lojano, ¿no? Sí, sí. No, bueno, de origen lojano, nací en Quito. Lo mismo. Usted también nació. Sí, de familia lojana, de padres lojanos, de familia lojana. ¿Y su actividad profesional la ha hecho acá en Quito? ¿O sí. Mi vida, bueno, yo estudié aquí, estudié en Guayaquil, por eso, de hecho, también por eso la amistad con Javier, porque tengo bastantes amigos guayaquileños, por eso lo conozco a él. Él vive en Guayaquil. Sí, aquí estudié, aquí trabajé. Y bueno, ¿Y usted se especializó en derechos de la naturaleza? Sí, hice unos estudios en España. En España. Sí. Ahí logró esa especialidad. Sí, ahí la logré. Pero bueno, se aprende, creo que este ejercicio es importantísimo desde la parte académica, porque una cosa es enseñar lo que las normas disponen. Uno puede consultarlas, va al texto, las lee y las discute con los estudiantes, y otra es verlo en la práctica. Esa es la parte que también puede responder a su anterior pregunta, Andrés. Desde el 2008, con una constitución de ese nivel, a nivel jurídico necesitamos insumos para ver cómo funciona esto en Ecuador. O sea, el reto nos lo planteamos, un reto interesante, desde lo jurídico. Desde lo ideológico y lo político, ustedes verán cómo lo califican, pero desde lo jurídico y en lo académico, yo creo que los especialistas que hay en este país también tienen la oportunidad de poder obtener un material interesante para las cátedras. Ya hay sentencias, no es la primera. Ya hay antecedentes. Ya hay, pero son pocas. Desde el 2008, en protección de derechos constitucionales, ambientales, es, digamos, la deuda grande desde los tribunales. Desde los tribunales, pocas sentencias, pero las hay. Interesante, incluso, por ejemplo, en Loja. El gobierno provincial de Loja se sometió a una acción de protección de 2 extranjeros, no de 2 nacionales, en las cuales ahí se protegió el río Vilcabamba. Y de una forma súper interesante desde lo jurídico, cómo la academia se puede nutrir de la jurisprudencia, y esta es la idea, de nutrirse desde los legisladores, la academia y desde los jueces, insumos para ver si esto funciona. Incorporando ya este tema, claro. ¿Cómo funciona? ¿Qué alcance tiene? Sí. Porque ahí uno puede ir evaluando si esto funciona o no funciona. El país estaba estaba en condiciones de poder asumir el reto o no. Habrán ya respuestas a esto. Claro, ya se va a ver eso. Y además de esto planteado en la nueva Corte Constitucional, ¿no? Eso también es un nuevo reto para totalmente. Los nuevos jueces constitucionales. Ahí hay posiciones distintas, pero por ejemplo, hay jueces ahí que han escrito mucho, ahí hay especializados sobre esto, que han escrito sobre esto. Entonces, someter a ejercicio. ¿Cuál? Porque Ramiro Ávila, ¿no? Sí, él ha escrito bastante. El juez Dávila, él sí va a ser interesante. Ávila, perdón. Sí, Ramiro Ávila, sí. Hay más, el doctor Salgado, el doctor Ricardo, ellos han estudiado el enfoque constitucional en su totalidad, en su integralidad. Tema naturaleza ahí. No, con ellos no todavía, pues porque ellos son la fase de las acciones extraordinarias. Ok, listo señor, muchísimas gracias por su presencia, muy interesante esto que está ocurriendo con la acción de protección que han planteado el abogado Tene y el abogado Flores por las licencias ambientales que ha concedido el Ministerio del Ambiente en el tema del sistema de Pozorja, con estos 3 elementos que él ha referido, la carretera, el puerto y el canal propiamente. Gracias por su presencia, Andrés, Vladimir. A usted, gracias. Este es el programa
Regresando con Andrés Carrión, 17 horas 32 minutos.